Es importante conocer y estudiar la forma en que los romanos le dieron el nacimiento a los contratos, toda vez que hasta nuestros días está vigente esta figura jurídica. El contrato, contractus, como lo llamaban ellos, es una de las principales fuentes del derecho romano y se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones. En aquella época, el contrato tenía que estar sancionado y regulado por la ley. Para el derecho romano, los contratos tenían más forma de convenios que lo que conocemos hoy como contratos. Ellos lo llamaban conventio. La convención es el consentimiento de dos o más personas sobre una cosa que deben dar o prestar. En esa época, la convención se dividía en dos: contrato y pacto. El contrato. El contrato siempre ha tenido un tinte más formal, por lo que el contrato era el documento que sí tenía nombre y era específico. En cambio, el pacto no tenía nombre ni causa. Los contratos en la época romana se dividían en dos: el contrato nominado, que es el que tiene un nombre específico por parte de la ley y posee obligaciones particulares, por ejemplo, el contrato de compraventa, el comodato, el mutuo y la parcería. El contrato innominado, el cual no tiene ningún nombre específico ante la ley. Para ejemplificar mejor esto que acabamos de comentar, estos dos elementos, haré un cuadro sinóptico en el cual les voy a explicar las diferencias entre uno y otro. Para que el contrato tenga validez, es necesario que cubra determinados requisitos, mismos que la ley otorga, siendo que existen sujetos y entre ellos tengan el consentimiento, objeto, causa y forma. En la época de Justiniano, el consentimiento fue el elemento indispensable para la existencia de un contrato, y el consentimiento es el acuerdo entre las partes para celebrar el acto jurídico, o sea, el contrato. El objeto es toda realización de determinada conducta por parte de uno de los sujetos, consistente en un dar, hacer o prestar. Este tercer elemento esencial de los contratos debía reunir los siguientes elementos para ser válido: posible, lícito, determinado y apreciable en dinero. Ya se vio que la validez de los contratos depende de la forma. Ahora bien, la causa es lo que impulsa a las personas para realizar el negocio jurídico. Un ejemplo claro es en un contrato de compraventa. La causa por la que se quiere vender el objeto es para tener dinero, y la causa del deudor es adquirir la cosa. La forma era la manera de comprobar la relación contractual. De este modo se pedía en un futuro obligar a cumplir con lo prometido en el contrato. De lo contrario, el pretor podía tener el poder para dar la validez entre lo dicho en las partes. Desde el derecho romano existen elementos accidentales del contrato. Esto es el contenido a que se sujetan las partes, como son la condición, término, modo o carga. Los contratos pueden ser anulados. Esta condición de nulidad se da cuando se acredita, cuando falta alguno de los elementos, como el consentimiento, los sujetos, el objeto, la causa y la forma. La nulidad la puede pedir la parte afectada o un tercero que no es parte en el negocio jurídico, pero se viera afectado por alguna razón. Cuando nace el negocio jurídico y se cuenta con todos los elementos esenciales, pero alguno de estos se encuentra viciado, se le denomina anulabilidad. Cuando se da este supuesto, solo la persona afectada puede pedirla a su favor. Más aún, en el derecho romano vulgar se nota una regresión en el consensualismo en provecho del realismo, al exigirse una vez más la entrega de la cosa para el perfeccionamiento del contrato. Ejemplo, en la compraventa. De esta manera se procura evitar tanto las dudas acerca de la formación del contrato como las discusiones sobre su interpretación. En la Alta Edad Media se acentúa todavía más el carácter materialista del derecho de obligaciones, llegando a ser inimaginable la posibilidad de un contrato consensual y libre de formas. El carácter materialista que tenían las obligaciones se debe no solo a los resabios de apego a los símbolos primitivos,
sino también a la técnica rigurosa de la contratación romana. Los únicos contratos a los que se les da validez son los solemnes. Las partidas siguen en materia de contratos como en la mayor parte de sus leyes. La doctrina del derecho común. La quinta partida es la dedicada al tema. Mas donde la legislación castellana alcanza una solución original es en el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348. La ley única de su título 16 se aparta del formulismo del derecho romano para consagrar un principio que será característico del derecho castellano ulterior, el principio espiritualista, hijo de la moral cristiana y del derecho canónico, como se ha expuesto. Bartolomé de Albornoz, autor del siglo XVI, en el arte de los contratos, diciendo que antiguamente para uno obligarse era necesario estar los contrayentes uno del otro, y en el que se obligaba hacia su promesa de contrato, y el otro decía que lo aceptaba, y esto también llamaba a estipular. El uno estipulaba o prometía de hacer tal cosa, y el otro aceptaba la estipulación, pero que ahora donde quiera, como quiera, en presencia o en ausencia de aquel a quien se le promete, se le puede hacer obligación, y vale de cualquier manera que sea hecha, como conste que se hizo. El derecho moderno. Desde el siglo XVII, bajo la influencia de la doctrina del derecho natural racionalista, va a repetirse el axioma: quiero, luego tengo derechos, y a considerarse congruo que el respeto de la palabra dada es una regla de derecho natural. Villey hace remontar hasta las corrientes voluntaristas de la Baja Edad Media el origen de las nuevas ideas, superando el dualismo antes existente entre individuo y sociedad, al afirmarse que la voluntad individual, del mismo modo que crea el derecho, crea la sociedad. Desaparece el valor moral o social de los fines perseguidos. Las enseñanzas de la escuela moderna se resumen en dos principios: nadie puede estar vinculado sin haber querido, y toda vinculación libremente aceptada es justa, o dicho con otras palabras, libertad de contratar y fuerza obligatoria del contrato una vez formado. Pacta sunt servanda. Los pactos son para ser cumplidos. La fuerza obligatoria del contrato se impone tanto a las partes como al juez. Estos principios proceden de una ideología, la racionalista, y responden a las necesidades y doctrinas económicas de la época. A la doctrina liberal del contrato responde el Código Civil de Vélez-Sarsfield, más individualista en esta materia que el propio Código Napoleón. Para el Código 1137 hay contratos cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos, y por el 1197 las convenciones hechas en los contratos forman parte de una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Hoy las circunstancias han cambiado, y con estas la realidad del contrato. El robustecimiento del punto de vista social, el fortalecimiento del Estado, la delegación de facultades legislativas, el debilitamiento de la propiedad privada, la distinta estructura económica, agrega Sarabia, ha abierto abismos entre los contratantes. A la colaboración en el contrato ha sucedido la imposición de la voluntad de una de las partes. El equilibrio se ha roto, pero solo el principio de la libertad de contratar perdió vigencia. Lo mismo puede decirse del de la fuerza obligatoria del contrato una vez formado. Esa es mi participación. Espero que este video haya resultado agradable, haya expandido un poco más el conocimiento que traíamos y sirva para mi evaluación. Muchas gracias.